¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a realizar un video sobre la película La Sustancia. Hace aproximadamente una semana fui al cine de mi ciudad, al Cine Planet, y bueno, por recomendación de un amigo que me dijo que la película era realmente impactante, entonces fui de alguna manera con altas expectativas. Eh, Al finalizar la película, la verdad, las expectativas fueron satisfechas en su mayoría, sí, salí con una buena opinión de la película, no obstante también salí con ciertos sinsabores, ¿no? Entonces me animé a hacer este video con referencia a la película, tanto al guión, al sentido que nos quiere comunicar, pero sobre todo, pues, este es un canal de arquitectura, sobre todo a los espacios que utiliza la película que me parecen realmente significativos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el análisis de la película. Comencemos primero con una suerte de guión general de la película, más o menos para que entren en contexto. De hecho, les recomiendo que la vean primero antes de ver este análisis, porque está repleto de spoilers, ¿no? Entonces, la película trata de esta mujer que acaba de cumplir 50 años, se llama Elizabeth. Como vemos en la imagen de la derecha, justo el día de su cumpleaños, después de realizar su programa de televisión que tiene que ver con aeróbicos, camina por esta pasarela donde es aplaudida y saludada, no solamente por su nomástico, sino también por su popularidad, ¿no? Es una actriz famosa, muy reconocida. Entonces, también más adelante, instantes más adelante, o más atrás, no recuerdo exactamente, se ve esta escena donde algunos transeúntes comienzan a tomarse fotos con su estrella en este paseo de la fama, ¿no? Entonces, ese mismo, digamos, ese mismo día, en ese mismo momento que todas le están felicitando, ella escucha un comentario del dueño del canal, el productor del programa, que señala que la van a despedir porque ya tiene una edad, digamos, algo avanzada, ¿no? Y que van a contratar a una persona más joven. Esta circunstancia hace que ella entre pues en una suerte de angustia, desesperación, por saber que además de que la van a despedir del trabajo y se va a quedar pues sin su sustento económico, lo más importante para ella es el hecho de saber de que se está haciendo cada vez más vieja, ¿no? Como es natural. Eh, a partir de esta reflexión, de esta preocupación de ella, recibirá en un cierto lugar, un hospital, por parte de una suerte de enfermero, un dispositivo, ¿no? Que ella observará, es un USB, observará en su pantalla, en su casa, donde le ofertan una sustancia que hará que ella rejuvenezca. Esa sustancia duplicará su propia existencia y la convertirá en la mejor versión de ella, ¿no? Entonces, después de algunas disquisiciones, algunas dudas, ella tomará la decisión de probar la sustancia yendo a un lugar periférico ajeno a la ciudad. Entonces, esta es la sustancia que estamos viendo, que le vamos a poner como si fuera un elixir, ¿no? Como un medicamento o un remedio maravilloso. Vale aclarar en este punto que esta película no se acerca, digamos que, a un guión real, ¿no? Presenta una serie de circunstancias imposibles dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de lo que sería la realidad. En ese sentido, podríamos hablar de la película en términos de una alegoría, como más o menos sería la alegoría de Platón, por ejemplo, que presenta circunstancias extrañísimas, ¿no? Personas que están encarceladas en una cueva, mirando hacia el fondo de la roca de la cueva en el interior, y que en ese fondo, mirando esa pared, pueden observar ciertas sombras que se producen por un fuego que está detrás, y unas personas que agarran ciertos objetos que producen esas sombras, ¿no? Y eso produciría una suerte de manipulación o engaño, y que estas personas tendrían que salir de la cueva para conocer la realidad, la verdad, ¿no?
el conocimiento, ¿no? Entonces es una situación extraña que utiliza figuras, elementos figurativos para explicarte algún tipo de concepto más abstracto, ¿no? Entonces a lo mismo recurre esta película, trata de, digamos, traducir algo abstracto de una manera alegórica, utilizando una serie de metáforas para hacernos entender la idea de la película. En ese sentido, cuando Elizabeth se coloca la sustancia en el servicio higiénico, que vamos a ver cómo es el espacio, esto le va a producir unas ciertas convulsiones, y después de estas convulsiones, una mujer joven muy atractiva, guapísima, la mejor versión de ella, según el guión de la película, saldrá de su espalda, ¿no? Algo completamente absurdo, irreal. Entonces, a lo largo de la película habrán situaciones porque digamos que esta entidad divina que le entrega la sustancia y con la cual se comunica solo mediante llamadas, nunca aparece, digamos, en cuerpo presente esta persona, este ser que entrega la sustancia, no se sabe por qué entrega la sustancia tampoco. Entonces, esta persona, este ser, esta entidad casi divina, le dirá que para que la sustancia, digamos, tenga equilibrio, tendrán que turnarse, ¿no? Una semana, la versión mejorada de Elizabeth, llamada Sue, la que vemos al lado esto derecho, y una semana Elizabeth, una semana Sue, una semana Elizabeth, y de esta manera se mantendrá un equilibrio. Pero veremos que en el desarrollo de la película Sue irá, producto también de su situación tan, esto de esa lozanía, de esa juventud, de ese ímpetu sexual, hedonista, propio tal vez de personas bastante jóvenes, irá usurpando algunos días que le tocan a Elizabeth. Eh, Efecto de esto, Elizabeth, cuando llega el turno de Elizabeth, irá presentando cierto tipo de envejecimiento o deformaciones del cuerpo, ¿no? Eh, Esto llevado a una batalla entre la versión más vieja y la versión más joven, producirá en un momento determinado esta entidad monstruosa que vemos acá, ¿no? Esta entidad sumamente monstruosa, momento en el cual ya nosotros comenzamos a entrar en una suerte de pánico, asco por ver esta criatura ultra deforme, una suerte de monstruo, ¿no? Más adelante este ente monstruoso, esto nos hacía recordar las películas pues de Cronenberg, como La Mosca, por ejemplo, pasará por esa misma pasarela que vamos a ver en un momento cuando analicemos los espacios, ante el aplauso de las demás personas. Y pareciese que esas personas no se dan cuenta porque se ha colocado una suerte de fotografía en el rostro que taparía su rostro monstruoso, ¿no? Una vez en el escenario, cuando se le cae esa máscara de papel, será pues abucheada por el público y alguien le cortará la cabeza y ella desparramará su sangre a chorros, a borbotones sobre todo el público. Al final este ente monstruoso prácticamente quedará completamente desparramado en el suelo, y un fragmento de este bulto de carne que tiene todavía el rostro de Elizabeth, arrastrándose llegará hacia su estrella, que está en el Paseo de la Fama, y con esta escena, este fotograma, terminará la película. Al comienzo de la película nada más se intercalará este elemento llamado sustancia, con ciertos fotogramas, imágenes de unas moscas, ¿no? Esto haciendo alusión a la muerte, porque el desenlace de la película es la muerte de Elizabeth. Como tema general, yo le estoy colocando este tema, tal vez este título hubiera sido también muy interesante, ¿no? El eterno femenino. El eterno femenino es un concepto que se utilizaba o más que concepto, una suerte de frase que se utilizaba en el siglo XIX para referirse a esa sustancia virtuosa de las mujeres de ese momento, de la época victoriana, por ejemplo, que entre otras cosas podríamos hablar de una sustancia que tenía que ver con virtudes como la belleza, la juventud, la virginidad, la pasividad, la docilidad, etcétera, ¿no? Ahora, este título yo lo estaría retratando
de manera, digamos, un poco más explicativa en este fragmento que dice lo siguiente. El cuerpo femenino como objeto de culto, siendo origen de la decadencia psicológica y corporal. Repito, el cuerpo femenino como objeto de culto, ¿no? En la sociedad contemporánea, el cuerpo femenino un objeto de culto, siendo origen ¿de qué? De la decadencia. O sea, esa devoción que tenemos por el cuerpo femenino generaría, por consecuencia, la decadencia psicológica y corporal, ¿no? Esas virtudes que se le otorgaban a ese eterno femenino del siglo XIX definitivamente se han modificado en la actualidad, siglo XXI, 2024, perdón. Entonces, las virtudes que ahora otorgamos a ese cuerpo femenino ya no es tanto el de la virginidad, por ejemplo, sino de la hipersexualidad. Y de repente una obsesión por el cuerpo que no se presentaba en siglos anteriores, ni siquiera en décadas anteriores. Películas que se parecen a esta, podríamos mencionar dos. Una que es básicamente la que yo diría en la que se ha basado, en la que se ha inspirado la directora de la película, es El retrato de Dorian Gray. Más que la película, en el libro escrito por se me va el nombre. Ya, bueno, continuamos. Entonces, el retrato de Dorian Gray que trata... Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray que trata de un joven hermoso, bellísimo, que producto, digamos, de la influencia de un amigo suyo llamado Henry, esto en la novela, ¿no? Eh, Comenzará a tener una vida más hedonista, de placeres, sexo, conquistar mujeres, y que por, digamos, efectos de influencia comenzará a tener una fijación específica por su físico y de que este físico no debería menguar con los años. Producto de ello, otro amigo suyo, un pintor, le hará un retrato impecable de ese cuerpo tan lozano, el cual Dorian Gray resguardará en un sótano. Entonces Dorian Gray tendrá una vida disoluta, abyecta, repleta de vicios, pero él no podrá envejecer nada. No obstante, mientras él se divierte y tiene esta vida disoluta, el cuadro comenzará a tener, o su imagen en el cuadro comenzará a tener una forma cada vez más espeluznante, ¿no? Entonces, básicamente, en términos generales, la estructura narrativa sería la misma, ¿no? El final también, el desenlace es muy parecido, terminando en la muerte de Dorian Gray. La otra película, que también le encuentro bastante similitud, es Requiem por un sueño de Aronofsky, ¿no? En el caso sobre todo, porque es una película que trata el tema de adicciones, pero una de las adicciones que tiene que ver con pastillas para adelgazar, esto es o la situación de la mamá de uno de los protagonistas, ¿no? Que quiere colocarse un vestido rojo, teniendo la señora ya, pues, probablemente 60 años, quiere colocarse un vestido rojo que otrora la mostraba, pues, en un esplendor de su belleza, de su físico, y quiere colocarse ese vestido para ir a un programa de televisión del cual haya recibido una llamada, ¿no? Y entonces ella, ilusionada con ir a este programa y verse tan bonita como era antes, comenzará a hacer una serie de dietas que no le funcionarán, producto de la cual recurrirá, pues, a la cuestión farmacéutica, a un médico, y poco a poco, obsesionada porque el vestido le encaje e ir a ese programa, poco a poco irá entrando en un cuadro de adicción, llevándola también a un desenlace nefasto, ¿no? Entonces, estas dos películas tienen más o menos el arco narrativo de la película La Sustancia. La otra película a la cual también quiero hacer referencia es The Truman Show, donde actúa Jim Carrey. No tanto por la estructura de la narración, por lo que se cuenta, más bien por el hecho de que en esta película hay un tema que para mí es medular,
el cual es el tema del reconocimiento social, ¿no? El reconocimiento del otro, el aplauso de la tribuna, de las masas, de la gente, la fama, la popularidad. El Truman Show es el protagonista, sin saberlo, de un programa de televisión que transmite su vida minuto por minuto, día a día, los 365 días del año, hasta su edad adulta, momento en el cual se da cuenta que su vida es una farsa, que está siendo filmado, que vive dentro de un domo. Al final de la película, cuando él intenta escapar, ya sabiendo esto, inclusive ante la propuesta del productor del programa, una especie también de Dios, vamos a ver la figura de Dios mucho, no solamente en estas películas, sino también en La Sustancia. Esta figura divina le dice, queda de acá, acá vas a ser feliz, en este lugar, en esta película tienes el reconocimiento, vas a tener el dinero que tú quieras, sigue actuando, pero él dice, no, yo quiero salir de esta caverna, de esta cúpula, también es una alegoría, ¿no? De esta cúpula y quiero ir a la realidad, quiero ser libre. Y en el final de la película, bastante conocida, ¿no? Termina con esta frase, cuando ya tiene que salir del domo por esta puerta que está a su espalda, mira la cámara, sabiendo que lo está viendo todo el mundo, todo el planeta, todo el globo, y le dice, por si no nos vemos durante el día, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hace esa reverencia y se retira. Entonces esta película tiene que ver más con la cuestión del reconocimiento social, que también es tema central y medular en La Sustancia. Entonces, ahora sí vamos a lo que sería el análisis de los diferentes espacios de la película. Observamos en estos recuadros rojos los que para mí son los tres espacios más importantes. Al mismo tiempo que son los espacios que trabajan la cuestión del tema central de la película La Sustancia. Los tres son pasillos. El pasillo que conduce de la sala del departamento de Elizabeth hacia el servicio higiénico, el pasillo que conduce del espacio público exterior en la periferia urbana mediante una especie de túnel o pasillo sumamente oscuro hacia la habitación donde encontrará precisamente esa sustancia, ¿no? Ese segundo pasillo, y el tercer pasillo sería el pasillo donde ella, tanto Elizabeth como Sue, reciben el aplauso de la sociedad en general, ¿no? Del público. Y donde están también sus pósters, ¿no? Donde muestran justamente esa figura, esa silueta, esa belleza. Entonces, el primer pasillo, yo le encuentro que se relaciona más con la metáfora del transportar, que sería la metáfora del puente. O sea, voy a ir de un espacio, el cual es el espacio social, la sala, del departamento de Elizabeth en uno de los últimos pisos de un gran edificio y con esta vista pues impresionante de la ciudad. Espacio cotidiano, común, social, de una estética pop que tiene muchos colores, que utiliza este tema de la geometría circular, las luces LED, los diferentes materiales, las alfombras, etcétera. Como repito, una estética que tendría que ver con lo racional, es cierto, porque la geometría es racionalista, pero al mismo tiempo pop. Hablaríamos de una estética racionalista y pop por el tema de los materiales y de los elementos geométricos que componen este escenario. Entonces, es un espacio, como repito, incluso en otras escenas recurren a otro tipo de mobiliario donde resalta incluso más los colores vivos, como el rosado, el rojo, el azul, acá también en este caso, el blanco. Entonces, un espacio ciertamente pop, racionalista, pero al mismo tiempo cotidiano, ¿no? Cotidiano, algo que podríamos esperar encontrar en un departamento que tenga cierto privilegio, ¿no? Ciertos lujos. Pero este espacio nos conducirá hacia un pasillo extenso, como nos damos cuenta. Recordemos que esta película retrata lo que sería una alegoría. Todo es figurativo o en todo caso metafórico. El pasillo es muy largo, tan largo que nosotros
desde nuestra lógica arquitectónica diríamos que es absurdo que, que exista un pasillo tan largo que comunique el espacio social con el baño. No es necesario. Pero la película lo retrata así porque incluso curvado, como vemos acá. Es un pasillo largo y curvado, precisamente porque lo que quiere comunicar es este espacio social y cotidiano con un servicio higiénico absolutamente conceptual y abstracto. De lo cotidiano, pop racional, a lo abstracto, ¿no es cierto? A lo conceptual, un baño completamente recubierto en blanco, con estas baldosas cuadradas en pisos, paredes, techos, inclusive en los diferentes mobiliarios, que genera esta estética, ¿no? Bastante casi surrealista, un espacio casi clínico donde se producirían ciertas operaciones. Entonces, por eso mismo a este espacio le hemos puesto, o yo le he puesto, el título de desdoblamiento o el quirófano, lugar donde se produce un desdoblamiento, donde Elizabeth se convierte en Sue o Sue se convierte en Elizabeth. Y este espacio tiene una estética de quirófano, ¿no? Y el espacio que sirve de transición o que transporta de lo cotidiano a lo abstracto es justamente este pasillo, que al mismo tiempo puede tener la metáfora del puente, como repito, ¿no? Al mismo tiempo, más adelante en la película, Sue construirá, porque ella tiene visitas, ¿no? Que son sus novios con los que mantiene pues relaciones sexuales, para que no encuentren el cuerpo de su versión más envejecida, construirá, y esto también es una metáfora, es un recurso alegórico, algo absurdo, una puerta, abrirá una puerta en la pared donde encontrará una habitación vacía, un cuarto oscuro, donde esconderá el cuerpo de Elizabeth. Este otro espacio, este espacio oculto, tiene que ver más bien en términos metafóricos con la vejez o la fealdad, aquello que se oculta, aquello que se esconde, aquello de lo cual tal vez muchas tengan pues vergüenza. Recordemos que el tema es sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Al costado del espacio social tenemos la cocina, que también tiene una estética muy parecida a la sala principal, una estética racionalista pop, donde acá se utilizan estas baldosas reticulares cuadradas en tono ya también negro para hacer una suerte de contraste con el espacio anterior que es pues completamente blanco, ¿no? Entonces, algo que quería señalar, esto del transportar, del pasillo que te transporta de un lugar hacia otro lugar, hacia un más allá abstracto. Es digamos que este recurso alegórico lo encuentro también en la película Transpoiting, cuando el protagonista, no recuerdo ahorita el nombre, está en un local comercial, le pregunta al que atiende, al mozo, ¿dónde está el baño? Le dice al fondo, a la derecha, ¿no? Entonces esta persona va hacia un pasillo también muy profundo, ¿no? Un pasillo desde acá, ¿no? Da la vuelta hacia la izquierda en este caso y se encuentra, acá está mirando, observando, un pasillo profundo. Ese pasillo recorre el pasillo profundo hasta llegar a la puerta, ¿no? Y encuentra un espacio, en este caso, extrañísimo, porque de ese espacio que era un local comercial, cotidiano, común y corriente, llega al baño, se transporta al baño por ese pasillo a un lugar absolutamente decadente, ¿no? Y tenemos esta escena icónica en el cine, que es el momento en el cual este personaje se introduce o se mete por el inodoro, ¿no? Respecto de, digamos, el pasillo y el baño. Pero acá he sacado imágenes de otras películas, de la manera en la que retratan los servicios higiénicos, donde encuentro similitudes estéticas entre el baño de la sustancia y estos diferentes servicios sanitarios. Esto de la película Saw, por ejemplo, la película de terror, ¿no? Si limpiamos el espacio, de hecho, lo volvemos más pulcro y sacamos las tuberías, la estética es muy parecida, un espacio reticular en tono blanco, ¿no? Pero, de hecho, para una película de terror se van a utilizar recursos más decadentes, de suciedad o de abandono. Acá otra vez escenas de la película, del baño de la película Transpoiting, otra vez Saw, Saw otra vez, y acá tenemos la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Ahora vamos al siguiente espacio, el que es esta suerte de túnel, ¿no? La diferencia entre el puente y el túnel, ¿no? Porque el puente te lleva de un lugar cotidiano a un lugar abstracto, dos lugares extraños el uno del otro.
Acá más bien estamos en un lugar periférico urbano, en un entorno, probablemente acá tenemos el espacio público al cual se dirige ella, un lugar un poco desolado en la periferia de la ciudad, e ingresa por este espacio, ¿no? Que también se ve lleno de grafitis, medio abandonado, escondido, como si estaría traficando. Pues por eso también ponemos acá el nombre de traficar. Es como si que esa sustancia fuera una sustancia adictiva y ella tendría que traficar, o sea, ir a lugares extraños, ocultos, donde le entregarían esta sustancia que sería una sustancia adictiva, una suerte de droga. Entonces, entraría por la parte inferior de la puerta que no se puede abrir bien en esta suerte de túnel oscuro hasta llegar a donde a este otro espacio parecido, al menos en términos geométricos y de color, al servicio higiénico de la casa o departamento de Su. Este espacio también abstracto, este espacio también abstracto es donde encontrará en uno de los casilleros del cual tiene el número, esa sustancia que está encomendada solo a ella, ¿no? A este espacio le estoy poniendo, para este espacio estoy utilizando las metáforas de la grieta o de la farmacia. ¿Por qué la grieta o la farmacia? Porque es un espacio intersticial. Es como si en la ciudad encontráramos, en el espacio público de la ciudad, acá justo encontramos esta parte, antes de que ingrese al pasillo, es como si en la ciudad encontráramos un lugar como que escondido, intersticial, oculto, donde pues pudiéramos obtener ciertas sustancias clandestinas, ¿no? Y esa sustancia clandestina se puede obtener en farmacias clandestinas, ¿no? Entonces, estas serían las metáforas que utilizo para este espacio. Ahora, al mismo tiempo, este espacio es el lugar donde se establece una comunicación entre Elizabeth Su y también esa entidad divina, ese Dios, ¿no? Ese Dios que solo aparece mediante su voz. No aparece su físico, no aparece su imagen, aparece su voz, la voz de Dios, la voz que te dice goza, ¿no? Digamos, del que vende, del que trafica con la droga y que te, pues, incita a que consumas. Acá hay algo importantísimo que quiero retratar, que tiene que ver con el hecho de las sustancias, ¿no? Las sustancias para la belleza, como por ejemplo el Botox, como por ejemplo los implantes, las siliconas para los pechos, las diferentes pastillas e inyecciones para el rejuvenecimiento, para adelgazar, para tener la piel bonita, el cabello lindo, las dietas, el gimnasio, todas estas sustancias entre químicas y naturales que tienen que ver con el rejuvenecimiento o el hecho de impedir el envejecimiento natural. Hay una, ¿cómo se llama? Hay una cinta, un cortometraje interesantísimo que les quiero mostrar en este momento. Vamos a ver. Está causando revuelo en la red. Se trata de un trabajo que... Esta animación está causando revuelo en la red. Se trata de un trabajo que muestra los estragos que la cirugía plástica puede hacer en el cuerpo de la mujer. En los 2 minutos del cortometraje titulado La Super Venus, realizado por Frederick Dawson, no solo se muestra el cambio de un cuerpo, sino cómo cada parte modificada va cambiando la mente y cómo la imagen propia se va ajustando al punto de exigir más modificaciones. Es una crítica no simplemente a la modificación corporal, sino a los excesos quirúrgicos. El Universal Televisión.
Entonces, definitivamente el cortometraje es una especie de síntesis de lo que ocurre en la película La Sustancia. El hecho de que en la época contemporánea que nos toca vivir, pues utilizamos, o bueno, las mujeres sobre todo, utilizan una serie de elementos quirúrgicos, artificiales, para evitar el envejecimiento, ¿no? Y que evitar esta manera de protegerse del envejecimiento muchas veces conduce hacia lugares un tanto retorcidos que tengan que ver con patologías físicas, ¿no? Como por ejemplo la bulimia, la anorexia, la obesidad mórbida, entre otros malestares corporales, ¿no? Que conducen precisamente ese cuerpo que es sanamente natural, que tiene que envejecer poco a poco, que lo convierten en una entidad un tanto monstruosa, ¿no? Finalmente, vamos a hablar del siguiente espacio sumamente importante, que es este pasillo que se encuentra en el canal de televisión donde ella realiza su programa. Pasillo, como dije hace unos instantes, en el cual ella recibe el aplauso de sus compañeros de trabajo, donde coloca los pósters de cada una de las temporadas de su programa televisivo. Entonces es el pasillo de la fama, por eso le hemos puesto a este lugar la pasarela. Y tiene que ver con el hecho del desfilar, ¿no? El desfile de modas, donde las personas, sobre todo mujeres, están ante las cámaras y el aplauso de fotógrafos y del público en general. Este espacio se parece mucho, me hizo recordar rápidamente al espacio que utiliza Kubrick, sobre todo por la decoración en el piso, dense cuenta, a la película El Resplandor de Stanley Kubrick, ¿no? Que tenemos el espacio de La Sustancia, ese pasillo, esa pasarela, y acá el de la película El Resplandor. También en la película American Horror History utilizan más o menos el mismo recurso, ese tipo de alfombrado, con una geometría un tanto particular y extraña, y con una gran profundidad, ¿no? Y en tonos sobre todo rojos y ocres. Este pasillo nos conducirá a ciertos lugares importantes, como por ejemplo el lugar de la grabación, el lugar donde se graban el programa de televisión frente a las cámaras para ser transmitidas en directo a nivel mundial, ¿no? Y donde justo enfocarán de manera puntual el trasero, los pechos, el rostro, la sonrisa de Sue. Entonces, Sue entregada al público, al ojo social. También este pasillo se encuentra dentro del guión, al menos el guión nos hace intuir esto, que se encuentra cerca o conduce de alguna manera a ese teatro en el cual aparecerá la entidad monstruosa de Elizabeth y Sue, y donde será acusada por el público por su monstruosidad, y todos la abuchearán y después le cortarán la cabeza y ella esparcirá su sangre en toda la sociedad, en todas esas personas a las cuales ella se debe. El reconocimiento es acá el tema central, el reconocimiento mediante las cámaras, el reconocimiento, la búsqueda de reconocimiento en el teatro, ¿no? De esas personas que están en vivo y en directo, que la aplauden, que aprueban su belleza con una sonrisa, con una mirada digamos, esplendorosa, ¿no? Entonces, esa mirada justamente es de la que quiero comentar ahora, acerca de la que quiero comentar. Este fragmento es de un texto de Slavoj Žižek, que nos habla de esta mirada de Dios. Nos dice lo siguiente, ¿no? Žižek: en otras palabras, lo que hay que pensar es qué noción de subjetividad subyace a la obsesión con diferentes modos de abuso. La subjetividad narcisista, para la cual todo lo que los otros hacen, hablarme, mirarme, representa potencialmente una amenaza. De manera que, como dijo Sartre hace un tiempo, el infierno son los otros, o el infierno son los demás. La subjetividad, primero vamos a esta parte, la subjetividad narcisista. ¿Qué es una subjetividad narcisista? Una persona que, digamos, tiene un ego muy inflado, ¿no? Que se cree
en alguno de los campos de su identidad se cree magnífico, magnánimo, ¿no? Soy muy bello, soy muy guapo, soy muy joven, soy fornido, tengo una salud, un vitalismo sumamente gloriosos, ¿no? Otras personas pueden hacerlo en el lado del dinero, no tengo mucho dinero, qué sé yo. Entonces quedar como que petrificado en esa especie de identidad ególatra respecto de algún rasgo tuyo o de muchos rasgos, ¿no? Entonces ese narcisismo tiene que ser sostenido por el público que te dice qué guapa, qué linda, qué hermosa, las personas que cuando caminan por la calle te miran, estamos hablando desde la perspectiva femenina, ojo. Entonces, toda esa masa de personas que comienzan a mirarte, a sonreírte en la calle, a aplaudirte o a decirte qué guapa te ves, qué lindos aretes, qué hermoso cabello, etcétera. Entonces, esa felicidad narcisista es es efecto ¿de qué? Del aplauso social. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos, sobre todo los narcisistas, todo lo que hacemos, los no narcisistas y los narcisistas, está en función del aplauso y del premio social. O sea, que nos digan qué bien nos vemos, qué buen trabajo hacemos, etcétera. Y por eso dice más adelante, según lo que ya dijo Sartre, el infierno son los otros. O sea, si hacemos caso todo el tiempo, si todos nuestros esfuerzos de nuestra vida están direccionados a satisfacer ese aplauso y esa mirada, pues probablemente el final de ese camino nos conduzca a la monstruosidad, como en el caso de Su, y también a una muerte, a las patologías psicológicas, al estrés, a la depresión, etcétera. Entonces, todos los males, todas las patologías psicológicas están justamente al final de ese sendero, de ese pasillo, de ese camino, de esa pasarela, donde simplemente estamos como que rindiéndole pleitesía a las demás personas, ¿no? Otro espacio importante de esta película es el lugar donde se realizan las entrevistas, cuando encuentran a Su y la señalan como que ella debería ser la nueva conductora de ese programa. Antes de ella entra otra chica a la cual no se le ve el rostro, solo el cuerpo, también un cuerpo bellísimo, muy joven y todo eso. Al momento de que sale esa otra participante, postulante para el programa, los protagonistas que están acá en pantalla, que son una suerte de jurado, ¿no?, que califica la belleza de estas chicas, hacen una sanción muy poderosa. Este ya también un concepto Foucaultiano, la sanción normalizadora, ¿no? Y dicen más o menos algo como esto, ¿no? En vez de esa nariz horrenda, deberíamos colocar sus senos. O sea, en otras palabras, tienen unos senos hermosísimos, pero una nariz pues fea, horripilante, etcétera, ¿no? Y que esa nariz es espantosa. Entonces, fijándose en ese atributo, ¿no?, específicamente ese atributo, y esto tiene que ver con las sanciones que ocurren en nuestra vida cotidiana, en el momento que a alguna persona de nuestro entorno inmediato, otra, le señala algún tipo de defecto, como de repente un comentario inapropiado, ¿no?, diciendo tal vez, oye, esto, no sé, tus orejas son muy grandes, ¿no? Escóndetelas con el cabello. No sé si valga esa sanción. ¿Por qué tendría que valer ese tipo de sanciones? Tus orejas son muy grandes, tápalas con el cabello. Ese tipo de sanciones generan, nos dice Foucault, por ejemplo, primero, una especie de crisis psicológica, dependiendo de la persona. Algunos pueden resistir más, otros no. La mayoría yo diría que nos afecta, dependiendo de qué punto nos toquen, ¿no? Tal vez a una mujer que le interese mucho el físico y la juventud, sería una frase prácticamente lapidaria el hecho que sancionen la estética de sus orejas, ¿no? Entonces, por una parte eso, y por la otra, el de normalizarnos. Me han dicho que mis orejas son grandes, debo de hacer algo para que sean pequeñas. Me haré crecer el cabello, me haré una cirugía, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el efecto de la sanción normalizadora. Respecto a la estética del espacio, tenemos un espacio también pop, muy parecido a la sala del departamento de Elizabeth. Abstracto, con iluminación LED que sale de los bordes, digamos, o del pliegue que está entre el muro y el techo, y con colores también un tanto vivos.
El último espacio del cual quiero hablar, que también me parece sumamente significativo, es el despacho gerencial del productor del programa. Probablemente, no estoy seguro, tal vez sea el dueño del canal, pero mínimamente el productor del programa, el que toma las decisiones, ¿no? Una persona también de un carácter sumamente narcisista, ¿no? El espacio también es francamente pop, ¿no? Espacios lisos, con la utilización de la madera predominante, que tiene estas curvaturas en el cielo raso. Además de ello, la gran cantidad de pantallas, ¿no? Y esto nos hace recordar otras películas, ¿no? El hecho de que hayan muchas pantallas en el despacho de alguien que es muy importante, que toma las decisiones. Este tipo de espacio lo podemos ver en la película, que también es otra alegoría, Matrix. En Matrix 2, cuando Neo, a través de este pasillo también infinito, abstracto, entra en una de las habitaciones y se encuentra con el arquitecto. En este espacio donde se encuentra el arquitecto hay una infinidad de pantallas donde se ve el mundo, pero también se lo ve a Neo, según sea la voluntad de esta entidad divina, el arquitecto, el que creó la Matrix, ¿no? De modo similar, en la película Truman Show está Truman dentro de esta gran cúpula, que es el set de un programa de televisión, donde él es el protagonista sin saberlo, ¿no? Desde su nacimiento hasta su edad adulta, sin saberlo, es el protagonista central de un programa de televisión. La entidad divina acá es Christoph, se llama Christoph, incluso haciendo alusión a Cristo, que habita en un espacio superior, en el punto cenital de la cúpula, y su habitación principal se llama la habitación lunar, desde la cual tiene esta ventana y desde la cual puede también observar de manera directa a todo el pueblo que está abajo o debajo de él. Claro que dentro o contigo a esta habitación lunar están las demás oficinas o sets donde se encuentran las cámaras y el resto del personal que pues es necesario para la transmisión de este programa de televisión, ¿no? Entonces, este lugar también podríamos, aludiendo, digamos, a estos otros ejemplos, podríamos identificarlo con una suerte de espacio omnividente, espacio divino, espacio desde el cual este señor, el que es la autoridad, no será Dios, pero es una autoridad que puede verlo todo, ¿no? En este caso, los labios en primer plano de Su. Él es una autoridad, es importante, puede verlo casi todo, pero el que sería el Dios de la película será pues esa voz que entrega la sustancia, no se sabe por qué, no se sabe a cuántas personas, que te da la posibilidad incluso de que te arrepientas, te dice, tú tienes la voluntad, tú puedes arrepentirte, no obstante, seduce de manera subrepticia para que continúen pues consumiendo esa sustancia. El eterno femenino, entonces, ¿no? El eterno femenino, la película retrata, es casi una suerte de moraleja al final, ¿no? Que si sigues por ese sendero de la aprobación social, del aplauso del público, y no por tu personalidad particular, el hecho de no seguir los cánones estéticos que te coloca la sociedad, o que la sociedad premia, no seguir esos cánones estéticos, sino seguir, pues, digamos, una suerte de independencia, autenticidad, como diría Heidegger, una autonomía propia. En vez de seguir por el camino de la autonomía, de la autenticidad, pues ser casi una suerte de marioneta de la sociedad. ¿En función de qué? De ese eterno femenino, de esa virtud femenina que en el siglo XXI, en el siglo XXI se ha convertido la belleza y la juventud, gracias a las distintas, no solamente a la ciencia, sino a las distintas empresas que se focalizan en hacer perdurar esa juventud, ¿no? Entonces, nosotros conocemos, de hecho, infinidad de actrices famosas, pues, que recurren hasta edades avanzadas, pues, al bisturí, a los implantes, al botox, etcétera, ¿no? Y estoy seguro que también en
sus entornos familiares o cercanos, amicales, vamos a encontrar cada vez más personas que rinden tributo a ese eterno femenino. Al final, pues, entonces se resumiría en esta frase, ¿no? El cuerpo femenino como objeto de culto, ¿no? Ese cuerpo femenino, ese eterno femenino como objeto de culto, siendo origen ese culto que le tenemos a ese cuerpo, siendo el origen de la decadencia psicológica y corporal, la muerte, la monstruosidad que acompaña a la muerte, ¿no? Retratados en estas dos imágenes. La entidad, la masa corporal, solo con el rostro de Sue o de Elizabeth sobre esa estrella, ¿no? La decadencia sobre la estrella de Elizabeth. Bueno, entonces con esto estaríamos llegando al final de esta transmisión. Espero que les haya gustado el análisis que hemos hecho de la película La Sustancia. Y nada, nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por todo y hasta pronto.